Seguimos derribando murallas, maldiciones, conjuros, ataduras, ruina, miseria, se va a la profundidad del abismo. Señor, gracias te damos, danos ese amor, Padre, para servirte, danos esa pasión para ganar almas para el reino. Señor, glorifícate con tu poder. Señor, glorifícate con tu Santo Espíritu. Ese gozo, ese amor, Padre, que nunca deja de ser. Señor, glorifícate con tu poder. Padre, glorifícate con tu Santo Espíritu. Padre, derrama de tu gloria, derrama de tu poder, derrama de tu Espíritu, Padre, para ser bendecidos, para poder bendecir a otros, Padre. El Señor, gracias a su nombre. Siéntese, tenga la bondad. La iglesia en Antioquía. Ahora bien, los que habían sido esparcidos por causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hacia Fenicia, Chipre, Antioquía, y no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Pero había entonces en ellos unos varones de Chipre, de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos y anunciando el evangelio del Señor. La mano del Señor estaba con ellos y en gran número creyó y se convirtió al Señor, a su nombre. Hermanos, esta es la misión de la iglesia. Cuando el agua se detiene, el agua se daña. Pero cuando el agua corre, se purifica. Hermanos, la gran comisión que Dios nos ha delegado es ir y hacer ¿qué? A todas las naciones. Entonces, hermanos, de ahí nacen los hombres de Dios. De ahí Dios hace las mujeres de Dios. ¿Por qué? Porque estamos, hermanos, entendiendo, porque estamos gozosos, porque sabemos cómo Dios nos honra, nos respalda, nos bendice y nos utiliza. Hermanos, tengamos claridad en eso. No tenemos que tener mucha responsabilidad, porque aquí vemos qué pasó cuando mataron a Esteban. Cuando mataron a Esteban, ojo, hermanos, llegó una persecución a la iglesia, que los hermanos tuvieron que huir. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde huyeron los hermanos? Ellos les tocó, hermanos, dice, los que han sido esparcidos, Hechos 11:19, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, y no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciaron el evangelio de Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos. Yo creo, hermanos, que si nosotros no cumplimos la gran comisión, que es donde se revientan todas maldiciones, donde Dios empieza a bendecir al pueblo, entonces vamos a seguir, hermanos, una guerra infructuosa. Porque el Señor Jesús vino a buscar a las almas que sabían qué. Y ahora, ¿le parece poco la gente que anda perdida? ¿Quién va por ellos? Nos toca ir a nosotros, hermanos. Entonces tenemos que disponer el corazón
porque ya hermanos, los hermanos de la mañana están comprometidos a multiplicarnos, a obedecer el Evangelio. Porque hermanos, Dios no ha hecho nada en usted. Nunca le han enseñado que hay que amar al Señor Jesús con todo el corazón, con todo el alma y con todas nuestras fuerzas. Nunca nos han enseñado que si alguno quiere venir en pos del Señor Jesús, tiene que ser muy abnegado. ¿Cómo será que el Señor dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame? Donde nosotros no estemos dispuestos a extender el Evangelio, entonces, ¿cómo queremos que la gente se convierta? ¿Cómo queremos que las almas lleguen a los pies de Cristo? Si cada uno de nosotros somos un testimonio en las manos de Dios. ¿Cuántos alaban al que vive? Uno de los hombres que fue muy sincero con Dios fue el apóstol Pablo. El Espíritu Santo le prohibió que subiera a Jerusalén porque lo mataban. Imagínense, estaban en la fiesta de los tabernáculos, estaban en la fiesta de los judíos. Entonces ellos siguieron pensando que con esas fiestas eran salvos. Ellos siguieron sus ritos. Hermano, y todo hay que pagar un precio para todo. Hermanos, cuando yo inicié el camino de la fe, muchos hermanos me dijeron, pastor, es que se murió mi tío. Un hermano me contó y me dice, un día me invitó a una propiedad que él tenía. Entonces nos fuimos a otro lugar y cuando íbamos pasando por la carretera, había una casa a la orilla. Entonces paró el carro y dijo, mire hermanos, pastor, mi tío era cristiano, estaba leyendo la Biblia ahí en ese corredor de la casa y llegaron los bandidos y lo mataron. Él quedó con la Biblia abrazada. A él nunca se le olvidaba eso, pero ya espiritualmente uno entiende que hubo mucha gente que ofrendó su vida, que aguantó la persecución, otros le prendieron candela a sus casas, otros lo desheredaron, otros los echaban del trabajo y a los niños de los cristianos no les daban cupo en ningún colegio. Nosotros nos tocó crear el colegio Eterna, porque los papás sufrían, pastor, ¿qué hago yo con mi hijo? Nos tocó fundar bachillerato y primaria, precisamente porque era una persecución terrible, tremenda, y nosotros llegamos a muchos lugares. Yo recuerdo cuando me enviaron para allá un pueblo adelante de La Peña, como unas 2 horas de Pacho hacia allá, se llama la región del Río Negro por allá. Eso eran solo peñas, y hágale. Cuando íbamos pasando, la FARC estaba esperándonos. Entonces hablaban por teléfono o radio unos a otros, ojo porque él va en una camioneta blanca. Ellos sabían el carro que yo tenía. Pero ese día vino el pastor Jonas Dicas, el diácono, y me dice, pastor, deje su carro y yo lo llevo en el mío. Entonces era otra camioneta. Entonces me fui en la camioneta de él. Cuando íbamos pasando, entonces, desde que salimos a mí me dio como afán. Entonces iba un hermano de Pacho. Entonces me dijo, hermano, yo sé un sitio que venden gallina donde la señora, se me olvidó el nombre, pero es una persona muy conocida ahí en Pacho. Y prepara una gallina tremenda. Antes de llegar, Dios me puso un afán, una inquietud tremenda, que habíamos de seguir.
Entonces el hermano dice, espere, pasamos por donde la hermana. Y entonces le dije, si quiere, pues compre una pareja, lo que usted quiera de gallinas, y nos las comemos en el carro. Así se hizo y seguimos. Ya cuando pasamos, que en esa época se ha caído la bancada y estaban haciendo la carretera, pero ya íbamos como a 1 hora de camino y todavía nos faltaba como otra hora, pero rápido. Entonces llegamos a unos peñascos y en uno de esos había un pueblo. Ahí era la campaña. Cuando yo veo una cantidad de gente, los hermanos querían preparar una comilona. Dije, no, hermano, yo vine a cumplir un compromiso, pero tengo que salir ya. Entonces empáquenos la gallina. La empacaron y cogimos el carro. Otra vez nos estaban esperando. Uno vivió algunas cosas, pero no cosas como las que vivieron los mártires de la iglesia. Y nosotros en una ciudad donde la gente se ha perdido, hermano. La iglesia nunca ha hecho un alto en el camino. Ya deben de haber lo menos una población en las calles de más de 30.000 personas quedándose en las calles, en los parques, debajo de los puentes. Pero eso es una parte. Si usted va, según las estadísticas que dieron, el señor Petro, cuando fue alcalde, dejó 500 barrios llenos de prostitución. ¿Cuántos? ¿Sabe qué es un barrio? Hermanos, ese hombre, bueno, el Señor se reprenda, el Señor actúe, el Señor sea poniendo su mano. Fue el que permitió la ciudad. Entonces, nosotros viviendo aquí, ahorita, la situación se pone más delicada. La gente ya no viene a los cultos como antes. Antes teníamos un número como estos en la noche, porque lo roban, lo atracan. ¿Será que con ese miedo vamos a que la ciudad cambie o vamos a predicarles el evangelio? Hermanos, toca ocupar nuestro lugar. Pero si todo el mundo se llena de miedo, como pasó en la pandemia, ¿qué sacaron con eso? Ruina, hambre y mucha gente. Ya, hermanos, el diablo les ganó la partida y prefieren salir de paseo. Cuando yo conocí el evangelio, en Monserrate subían 300.000, 400.000 personas. Eso era impresionante en las romerías. Era algo serio. Y nos tocó ayunar y orar. Y cuando terminó un ayuno de 40 días, yo fui hasta allá. Señor, rompe este cerro, que se abra esto. Y ahí de para acá no han podido, cada rato tienen que arreglar para que la gente vaya. Pero hermano, la oración del justo. Llegaron a llegar 3.000, 4.000. Se acabó eso. Ustedes no se imaginan, unos recién convertidos, los días que iban a los cementerios, dizque a ponerle velas a los muertos, que el día de los muertos. Eso es impresionante, hermano. No cabía eso de velas. Allá también nos tocó ir a reprender eso. Y hoy en día eso se pasó de moda. Ahora, oramos, Señor, Colombia. Y esa gente que está pervertida, esa gente que no conoce a Dios, ¿quién va por ellos? Entonces nos toca a nosotros ir. Como otros lo hicieron con nosotros, ahora nosotros hagámoslo por ellos. ¿Cuántos alaban al que vive? Ahora, después de que mataron a Esteban, fue una persecución tremenda, tremenda. Cuando uno se subía a un bus
y el fuego de Dios no lo soportaba uno y tenía que predicar. Hermano, hace 51 años haciendo esa labor. ¿Quién iba a hablar del Señor Jesús? ¿Quién iba a poner un aviso? Cristo viene. Y yo recuerdo, hermano, que nos tocaba hacer el oficio. Los señores de los buses, cuando empezamos a predicar, estancaban el bus para ver si uno se esnarizaba. Claro, uno ahí recargado con toda una silla predicando, pero uno se da cuenta que nunca me pasó nada. El bus lo frenaban de una, pero nunca pasó nada. Nunca. Dios me guardó. La gente. Un día casi botan a una señora por el parabrisas de la frenada que le pegaron. Eso sí era vivir el evangelio, hermano. Eso sí era cosa seria. Ahí en la 6ª con 10ª, le dije a un hombre, Cristo le ama. Dijo, y yo también. Y sacó el revólver y empezó a disparar y no le funcionó. Hermano, eran tiempos que ustedes iban de la familia y lo sacaban, hermano, con agua caliente. Sí, hermano. Yo recuerdo a mi tía con un palo dijo, no, aquí no queremos que cristianos ni que nada, cristianos somos nosotros. Y empezaban a blasfemar el nombre del Señor. Ahora que tenemos toda la libertad, eso le costó a mucha gente su vida, para que hoy tengamos esta libertad. Mucha oración, mucho ayuno. Y si nosotros no aprovechamos para predicar el evangelio y le estamos clamando a Colombia para Cristo y Dios ve que no queremos ir por los colombianos, ¿será que Dios nos va a entregar a Colombia? Dios nos la entrega, pero para que la evangelicemos. Eso es como el que le pide al Señor una casa. Señor, dame la casa y después la arrienda. Entonces después viene, pastor, ayúdeme a orar, que esos inquilinos, usted recuerda cuánto nos costó de oración, de ayuno, para que Dios nos diera esa casa, pastor. Y entonces, ¿por qué no la usó? No, la arrendó. ¿Y qué pasó con la casa que Dios le dio para que usted viviera? No, me tocó arrendarla. No, se llevaron las puertas. No, me rompieron los baños. No, me toca pintarla. Casi la tumba. Si Dios le regaló para que usted la disfrutara. ¿Cuántos alaban al que vive? Entonces, si no abrimos el corazón a Dios, para que Dios tome el control de él, hermanos, ahorita usted termina la reunión y hasta dentro de 8 días. Y entonces en la semana los retiros, en la semana la capacitación. ¿Eso hacía Pedro y Juan? ¿O ellos se reunían en la iglesia todos los días? Ellos se reunían cada cuánto, cada cuánto, cada cuánto, todos los que, Pedro y Juan iban a la hora de qué, a la hora novena de qué más, a la hora novena de qué más, a su nombre. Entonces, si nosotros perdemos ese llamado y caemos en desobediencia y venimos solamente a pedirle a Dios cuando estamos de aquí, a eso nos llamó el Señor Jesús. Eso es ser un hijo de Dios. Eso es amar a Dios, a su nombre. Entonces, hermanos, si no volvemos el corazón a Dios, hermanos, el hambre, la ruina, y con todo lo que el diablo quiere a los cristianos, hacernos la guerra, destruirnos, y uno apartado, le queda más fácil al enemigo que te destruya. Si usted persevera, el diablo huye. Y si usted huye con él, ¿en qué estamos? No hay nada, hermanos. Entonces, es un esfuerzo. Yo en los clamores, la gente, pastor, vengo 20 horas. Pero eso no era nada, hermano.
Cuando iba a predicarle a los hermanos guambianos en el Cauca, había gente que venía de 4 días de camino a la campaña. Gente que venía de 8 días. Gente que venía por los ríos. Pero uno veía ese amor, ese interés, en otras palabras, esa fe viva. Y si nosotros mismos seguimos dándole largas al diablo, cuando venga el Señor Jesús, ¿por quién viene? Si Él dice que viene por una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha, una iglesia sin contaminación, una iglesia sin arruga. ¿Cuántos alaban al que vive? Entonces, hermanos, si no volvemos al principio del Evangelio, donde Dios nos enseñó ir por todo el mundo y predicar que, hermanos, nunca, y yo me preocupo ¿por qué? Porque los hermanos al que no le obedezcan a Dios, habiendo conocido a Dios y no le glorificaron, ¿qué provocan ellos? La ira de Dios. Vamos a estudiarlo, verá. Romanos capítulo 1. Sí, hermanos, es que esto, donde no abramos el corazón, vamos a tener más problemas que bendiciones, pero por la negligencia, por apartarse uno, por la falta de fidelidad, por la falta de abnegación, por la falta de una entrega verdadera. Romanos 1, 18. Ahí hay un aviso, culpabilidad del hombre. O sea, no somos fieles, no le cumplimos y le desobedecemos. Entonces somos culpables. No le eche la culpa al diablo, usted mismo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, yo no estoy leyendo la Escritura simplemente. No, yo no aprendí a eso. Yo aprendí a escudriñarla. Y por eso, lo que yo recibo le comparto. ¿Qué pasó? Cuando empecé la primera vez, y Dios me dice, si usted se aparta, si usted es un cristiano para allá de 8 días, de cada domingo, usted está provocándome a ira. Vamos a ver por qué. A ver qué pasa. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que es de Dios se conoce. Oye, hermano, esta es otra. Cada paso que uno da en la vida cristiana, al ser usted fiel, nunca se le olvida. Al ser usted fiel, nunca se le olvida. Al ser usted fiel, nunca se le olvida. Nunca, nunca. ¿Por qué? Porque a mí Dios me habló y me dice, joven, tú eres mi hijo. Abnegación, fidelidad, obediencia. Nunca te apartes. Nunca te vuelvas atrás. Y la persona que vivía conmigo estaba a este lado. Y de una vez yo la señaló con el dedo y le dijo, usted no es fiel. Usted murmura. Usted critica. Usted dice que quién sabe si será cierto.
la voy a cortar. Entonces yo entré en ayuno de oración. Porque hubiera sido otro, se pierde. Porque la mujer se descarrila. ¿Y cuántos hombres también salen detrás? O al contrario, muchos hombres se descarrilan y las mujeres, en cambio de resistir al diablo, de luchar por rescatar a esa persona, de que no se pierda, también se pierde. Que hay muchas ataduras o maldiciones que la gente no asimila, que la gente no entiende. Entonces yo me preparé, entré en ayuno de oración y le dije, papá Dios, lo que tú hagas está bien. Preciso. A los 2 meses, el corazón se le explotó en 2 partes. Y hasta luego. Hermanos, Dios no puede ser burlado. Lo que Dios diga, tenga cuidado. Hay que tener mucho respeto, hermano. Es como cuando empezó el Señor en la iglesia a bendecir los hermanos. Y él mismo decía, usted es fiel, usted es infiel, usted va a dejar, usted. Yo he oído eso. Y Dios me ha permitido vivir tantos años sirviéndole que he visto todo lo que Dios le ha dicho a la gente, se le ha cumplido. Sí, hermano. Todo. Mire, en la pandemia, un día Dios me dice, mire, este pastorcito mentiroso, este pastorcito divisionista, este pastor que se llevó unas almas de una iglesia para poder hacer su iglesia. Pues como el diablo ni les cree y los usa, entonces buscan estos los bobos por ahí de las iglesias para engañarlos. Pero una persona que tenga al Señor Jesús se va a arrastrar de un engañador. ¿Usted va a cambiar a que te rescató del pecado por seguir una doctrina de demonios? Hermano, eso no lo hace un Judas. Una persona de Dios tiene temor. Mira que nadie os engañe. Mira que si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis ni le digáis bienvenido porque participa de sus fechorías. Hermanos, el Evangelio es potencia de Dios. ¿Qué pasó? Dios cortó eso. Dejó hasta una casa que yo nunca fui a reclamar. Nunca. Porque era donde ella practicaba la brujería. Yo nunca voy a reclamar eso. Nunca. Yo le oro a papá Dios y me esfuerzo y le sirvo con amor y lo que yo necesite se lo pido a él. Bueno, una vez me llamó una anciana que era la que nos servía, era la ama de llaves. Una vez me llamó y dijo, aquí hay una casa de no sé cuántos pisos, esa es suya. A mí Dios me da la bendición. Y usted tiene que aprender a buscar de Dios. ¿De dónde viene su socorro? Dios nunca está ocupado cuando oramos. Y usted pídale a alguien, a veces es un favor. No puedo. Así sea usted el pastor. Les importa un carajo. Eso se corrompe. Así sea el pastor que le hable por tiempo. En cambio usted pídale a papá Dios lo que quiere y verá que también le va a decir que está ocupado, que no puede, que no tiene tiempo. No, hermano. Hay mucha envidia, hay mucho egoísmo, hay mucho... Mejor dicho, hermanos, la gente no tiene idea las tonterías que a veces cometen. Hermanos, cuando el Señor Jesús venga por una iglesia, dice que es por una iglesia gloriosa.
Yo estoy compartiendo de que ustedes se multipliquen. Si no quieren, Dios va a traer otras personas y las va a hacer. Lo que era para usted, lo va a coger otro. ¿Y ustedes quieren que otro le quite la bendición? ¿Que otro tome su corona? Entonces nos toca cumplir. Hermanos, uno le ha tocado en la guerra apelar a todo. Una época de que no hayan ofrendas. Pero como Dios me ha enseñado que al rico le da el trabajo de amontonar y darle al justo, yo apelo a todo, porque para eso Dios me enseña la palabra, a su nombre. Que si usted no quiere que Dios lo bendiga, que Dios le prospere, pues hermano, usted sigue robándose diezmos, ofrendas, semillas, se compromete y no cumple. Pero todo eso tiene su paga. Todo eso, hermano. Todo eso. Entonces Dios le está dando el privilegio que sea un cristiano que se destaca, un cristiano de bendición, un cristiano que el Espíritu Santo lo recomienda, un cristiano que Dios lo bendice, un cristiano que Dios le da de todo. ¿Cuántos alaban al que vive? Entonces, si provocamos la ira de Dios, ¿es por ser obedientes o desobedientes? ¿Cumplidos o incumplidos? Entonces, yo abrazo a mi Señor. Sí, hermano. Yo abrazo a mi Señor. Porque yo me doy cuenta. El lunes pasado, que es el día que yo tengo el descanso, y me fui para un lugar, y ¿sabe qué me hizo el Señor? Me sentó ahí toda la mañana en un asiento, no me moví de ahí, y pasé toda la mañana orando. Cuando yo miré el reloj a mediodía, dije, papá, te agradezco, porque yo era un hombre así, un hombre consagrado, un hombre de mucha oración, un hombre de mucho ayuno. Y resulta que uno a veces se vuelve muy moderno, a veces ya se le olvida, a veces se llena de orgullo falso, a veces deja de trabajar por ponerle cuidado al burro, por ponerle cuidado a cualquier bendición. No, yo siempre le he dicho, papá, mándeme las que quiera que yo te sigo viendo. Póngamelas ahí, déjemelas ahí. Pero yo sigo fiel en la abundancia y en la escasez. Pero nunca Dios me ha permitido conocer escasez. Nunca. Mientras otros se murieron de hambre y cerraron sus iglesias, aquí nunca nos hizo falta nada. Dios los bendiga porque muchos de ustedes trajeron la bendición. Por eso es que Dios nos ama, por eso es que Dios quiere bendecirnos, por eso es que Dios quiere usarnos. Sí, hermanos, pero nunca nos hizo falta nada. Nunca. Más bien, ¿cuál fue el trato? El primer mes de pandemia, recibos por 30 millones. Como había ese restaurante ahí, ¿sabes cuánto cobraban por sacar la basura los días domingos? 20 millones. Cobraban un viaje en una camioneta doble. A 7 millones cada viaje. Y cada semana, y cuando yo miro esto, por eso inmediatamente quitamos eso. Porque no se dan cuenta. Y cuando yo les pregunto, llegan los recibos de la luz, el agua, y en el de la luz viene el de la basura. Oiga, ¿y esto qué indica? No, pastor, están cobrando. Cada viaje estaban cobrando 20 millones en el recibo. Es impresionante, hermanos, pero con todo eso Jehová nos bendijo. Con todo eso Jehová nos dio provisión.
¿cómo será sirviéndole a Él, hermanos? Hermanos, vamos a ser muy sinceros, porque uno en la carne no puede hacer nada. Yo me levanto y la señora se levanta antes que yo, mi esposa. Mi hijo le tengo huevitos, le tengo caldo de costilla, de pata, le tengo chocolate. Bueno, ella se preocupa por atenderme. Entonces, pues yo le acepto. Pero cuando Dios me pone en ayuno y oración, yo le digo, mija, qué pena. No siento pasar nada. Hermanos, si hablamos de ayuno y oración, disponga su corazón para que Dios le dé la fuerza, para que Dios le unja, para que Dios le sustente, para que Dios le bendiga. Esos son los ayunos que Dios ha escogido para nosotros. Se llaman el verdadero ayuno que Dios escogió. Ahora, hemos tenido ya 2, 3 clamores aquí. Y hermano, yo vengo desde por allá, el último rincón del Tolima. Es mexicano viejito de 90 años. Otro, yo vengo por allá de Leticia. Otro, yo vengo por allá, hermano, de Santander. Y empieza uno a darse cuenta. Eso es lo que yo debo capitalizar y decirle a la iglesia. Todos los esfuerzos que hagamos, hermanos, Dios tiene recompensa. Dios tiene bendición. ¿Cuántos pueden alabar al Rey de Gloria? Entonces, que Dios nos dé sabiduría, porque todo el esfuerzo que hicimos en la pandemia de no cerrar la iglesia, Dios nos tiene una bendición gigante. Pero le pedimos Colombia de Cristo. Y seguiremos clamando que Colombia es de Cristo, seguiremos orando. Los hermanos no paran. Aquí no vimos tantos hermanos, pero por redes y en otros lugares del mundo habían miles unidos en oración. Miles en oración. Creo que según los papeles que me pasaron, eran más de 50,000 unidos con nosotros a través de todos los medios. Entonces, sigamos obedeciendo. ¿Cuántos están dispuestos a seguir obedeciendo? Este domingo que viene, estamos comprometidos cada uno a traer un alma. Uno. Entonces ya oramos que Dios le quite el miedo, la duda, el temor, y usted lo haga para la gloria de Dios. ¿Cuántos alaban al que vive? Con uno que traiga, usted va a darse cuenta la bendición que usted va a recibir. Porque por un alma que se arrepienta y fiesta, si Dios hace una fiesta, ¿cuánta bendición te da? Lo que usted le pida. Lo más importante es empezar a romper el miedo. Sí, hermano. ¿Por qué? Cuando yo predicaba en las calles, hermanos, era agarrarme un miedo. Claro, yo que iba, nunca me imaginé yo que me parara en una calle como estoy aquí. Pero si lo hago aquí, lo hago donde sea. Claro.
Y me acuerdo. Entonces me salió un hermano lleno de emociones. Uy, hermano, esto nunca lo ha hecho en Colombia. Nadie ha hecho eso. Nadie ha predicado en las calles, nadie. Entonces dijo, yo lo acompaño. Yo voy con usted. Hermano, y esto merece. Porque esto nunca se lo había oído a nadie. A nadie se lo había oído. Entonces merece que celebremos. Entonces me llevó a un restaurante. Hermano, y eso pidió comida, pero como para 10. Dijo, hermano, estoy tan feliz, estoy tan contento de que por fin Dios levantó un hombre que fuera a las calles, a los parques a predicar el evangelio. Uy, eso es un festín tremendo. Entonces, en esa época yo trabajaba para la comida. Entonces sacaba la hora de almuerzo, que son de 12, era como a 1:30. Daban 1 hora. Entonces, yo me fui. Donde quedamos de encontrarnos, el caballero no fue. Yo me llevé unos paquetones de literatura, de evangelios que vendían en esa época. No se apareció. Me llamó otra vez. Ay, pastor. Fue que se me presentó. De ahí aprendí yo a los mentirosos, que hay muchos. ¿Por qué no cumple? Porque tengo esto. ¿Por qué no ora? Porque tengo esto. ¿Por qué no ayuna? Ahí conocí yo que es una persona mentirosa. Se inventa pretextos. ¿Será que para Dios va a aceptar un poco de mentiras que yo le diga? ¿Será que Dios va a aceptar un poco de pretextos que yo saque? Cuando Dios es todopoderoso. ¿Sabe qué hice? Antes de que el tipo me llamara, le pedí perdón al Señor, pero ese día sí lloré como un niño. Porque yo sé lo que es fallarle a Dios y también sé cuando yo necesito algo y se lo pida y Él me diga, mentiroso, usted no me cumple, usted me promete y no me cumple, yo no quiero eso. Entonces me dice, papá Dios, perdóname, pero lo voy a hacer. Entonces ya cuando entró la llamada del hermano, yo me paré de rodillas de pedirle perdón a Dios y esto nunca me vuelve a pasar. Entonces, no, hermano, mañana. Entonces buscamos otro sitio, la 7ª con 4ª. No llegó tampoco. Cogí yo la Escritura y los Nuevos Testamentos y empecé a hablarle a las multitudes. Hermanos, mis ojos han visto la gloria de Dios. Se paró el tráfico y se reunió una multitud. Cuando de pronto llegó el ejército y allá un tipo en un carro, quiten ese loco de ahí. Les dije, se le van a dar esos cañones de los fusiles ya. Reprendo toda obra del diablo. Y me encaré ahí en oración y salieron corriendo. Yo terminé la predicación y se convirtieron, se reconciliaron. Uy, yo aprendí a darme cuenta muchas cosas que usted va a darse cuenta. Si usted le obedece a Dios, usted va a ver gente que fue cristiana, que se apartó, pero usted le llevó un mensaje de poder y van a llorar diciendo gracias por su vida, hermano, que ahora llegó a que yo llegue a través de los pies de Cristo. Vamos a descubrir cualquier cantidad
de bendiciones que Dios tiene para su vida. Vamos a descubrirlas. Porque uno sin hacer la voluntad de Dios, ¿qué va a conocer? Y llegó gente, de una cantidad de esmeralderos, y me contaban, yo fui cristiano, pastor, pero hoy quiero volver a la iglesia. Usted ganando almas va a conocer tantas cosas que nunca se imagina. A lo mejor a ustedes están pasando. Pero como usted se va a despertar a servirle a Dios, el Señor se va a hacer cargo de esos problemas que usted tenga. ¿Cuánto quieren que el Señor tome esas cargas? No las siga llevando usted, hermano. ¿Cuántos están dispuestos a darle la gloria a Dios? Entonces, yo soy de los que Dios me habla y yo le hago caso. Así es sencillo. A mí Dios me ha hablado muchas cosas delicadas. Cuando estoy en la política, un día Dios me dice, yo te llamé para que predicara mi evangelio. Entonces, no volví a eso. Si yo no le obedezco, ni político ni nada. A mí Dios me escogió con un propósito. ¿A usted no lo escogió también? Entonces vamos a que Dios nos renueve, que Dios nos use, que Dios derrame de su gloria. Que Dios derrame de su Santo Espíritu. Y vamos a activar el ministerio de la evangelización, de la reconciliación. Y usted ayuna ahora y sale lleno de la gloria de Dios. Empecemos con uno nomás. Levanten la mano todos los que quieran obedecerle a Dios para cumplirle. Padre, úngemelos. Padre, desato una bendición especial para que ellos hagan tu voluntad. Señor, bendícemelos. Señor, bendícemelos. Señor, levántalos. Señor, úngemelos. Señor, aparéjales todos, Señor. Dales bendición, dales sabiduría. Señor, dales palabra. Señor, respáldalos, Señor, en milagros. Respáldalos, Señor, en prodigios. Respáldalos, Señor, en que ellos hagan tu divina voluntad, Señor. Padre, úsalos, úngelos, glorifícate, Señor, sánalos, libértalos, Padre, para que su nombre sea glorificado. Padre, que nosotros cojamos el ejemplo que tú nos enseñaste cuando recorría predicando el Evangelio. Ahora nos da este privilegio, Señor. Yo también quiero hacerlo a su nombre. Bueno, pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie. Porque sin unción no pasa nada. Para dictar yo estas conferencias, yo mismo, le he dicho, papá, santifica mis labios. Santifica mis labios, que tus hijos entiendan. Levante sus manos y usted le dice, Padre, santifica mis labios. Santifica mis labios. Santifica este cuerpo. Hazlo un instrumento. Señor, unge estos labios y publicarán tu alabanza. Señor, unge estos labios, que no se avergüencen de predicar el Evangelio. Señor, unge estos labios. Señor, toma a cada hermano, toma a cada hermana. Señor, bendícelos. Señor, llénales de poder. Señor, llénalos de tu Santo Espíritu. Señor, dales toda la sabiduría para que ellos se gocen en tu bendita presencia. Señor, para que los hermanos lleguen con alegría, con ánimo voluntario, bajo la poderosa unción. Señor, derrama un Pentecostés sobre ellos. Derrama un Pentecostés de gloria.
gloria. Sí, Padre, yo quiero ser usado, yo quiero ser bendecido, yo quiero que tomes mis labios y los hagas, Señor, instrumentos para que otros sean salvos. Yo quiero que tomes mi cuerpo, Señor, y para que sea ungido, Señor, para llevar un evangelio de milagros. Señor, desata esa unción de poder. Señor, desata esa unción de milagros. Señor, desata esa unción de señales, Padre, porque ese es el evangelio que llevamos, el evangelio de sanidad, evangelio de milagros, evangelio de poder, evangelio de reconciliación, evangelio de salvación, evangelio de vida eterna, evangelio de poder. Gracias por darme este privilegio, gracias por darme esta oportunidad, gracias, Señor, porque tú quieres usarme, gracias, Señor, porque yo acepto, Señor, que sea un vaso para la gloria tuya, un instrumento para que nadie se pierda. Gracias, 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 gracias. A su nombre.